Bienvenidos, queridos hermanos, a este programa de Proyecto Dominus Tecum. Tenemos como invitado especial una vez más el Padre Justo Lefeudo, ya invitado de la casa, que ha regresado una vez más para apoyarnos con un tema muy importante. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Ya, Con alegría pascual. con alegría pascual, así es. Ya le escuchamos mejor de salud. La última vez que estuvo con nosotros Sí, estaba un poquito malito, pero hoy sí ya sí, está mejor, ¿verdad? sí, sí. Gracias a Dios saliendo. Y gracias a las oraciones de los amigos. Excelente. Bueno, hermanos, antes de iniciar, quiero pedirle al Padre Justo si podemos hacer una oración para poder encomendar este programa al Señor. Por supuesto, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos, como indigentes que somos, que mandes el Espíritu, que es el Padre de los pobres, que mande un rayo de su luz, que sople sobre nuestras vidas, que nos infunda la verdad y la luz del discernimiento, sobre todo en estos tiempos que son tan difíciles y tan confusos. Bien, Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven y apodérate de nuestros corazones. Cámbialos, cambia nuestra visión, cambia nuestro modo de pensar. Conviértenos, constantemente conviértenos a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, Padre, quisiéramos platicar con usted sobre este tema porque han surgido muchísimas dudas al respecto. Nosotros hicimos un programa hace un tiempo sobre esto, eh, pues debido a lo delicado que es el tema del celibato sacerdotal, lo que implica todo esto. Y esto surgió a más confusión todavía, porque cuando nosotros mostramos una postura o eran otras personas que mostraron otras posturas también, entonces las personas como que se han confundido un poco y no conocen históricamente de dónde proviene el celibato, si realmente es un invento tal vez actual o es algo que tal vez la iglesia se le ocurrió hace poco o si esto proviene de antes. Y también esto va de la mano con la confusión de que antes pues habían hombres casados que podían servir bajo esta misma función. Entonces, quisiera preguntarle primeramente en qué consiste el celibato sacerdotal y de dónde proviene todo esto, para que podamos comprender desde qué punto de la iglesia viene y si realmente es algo que más adelante también quiero que lo platiquemos, si es algo que puede ser modificable o es algo ya estipulado que desea Dios en la iglesia. Sí. Bueno, eh, ante todo, el célibe es una persona que ha hecho un voto de castidad que no se ha casado, no está casado o está libre, dirá. Bueno, ha sido soltero y sigue en esa soltería. También esto implica que pudo haber estado casado y porque además se extiende. Hay sacerdotes que han estado casados, enviudaron, ¿no? Y también a partir de ahí viven una vida de castidad y esto estaría dentro de este concepto de celibato. Entonces, yo sé que mucho se habla, sobre todo ahora, porque se está discutiendo, porque se ha puesto como uno de los puntos posibles del sínodo. Ya también estamos sabiendo lo que están diciendo los alemanes sobre el tema, que si quieren eliminarlo, ¿no? Sobre esto hay mucho. Hay estudios serios, muy bien hechos. Uno de ellos es el cardenal Alfons Stickler, que digamos, estudió, analizó el desarrollo histórico, los aspectos escriturísticos, teológicos de esta institución del celibato en la Iglesia, ¿no? Y también incluso no solo en la Iglesia de Roma, en la Iglesia de Oriente. Ahora, este celibato fue tratado en forma clara, parecería, bueno, por lo menos por las noticias que se tienen por primera vez, eh, digo en forma clara, ya antes estaba,
por un tal Uguccio da Pisa, Uguccio, Huguito, en torno al 1190, estamos hablando del siglo XII, ¿no? Habla de la continencia del clero, porque el tema ahí está. Es decir, el celibato, ¿dónde viene? Qué es lo importante? Ahí la clave está en la continencia del clero, haciendo una distinción en la que está el no casarse por un lado y el no usar de un matrimonio previamente contraído. Ahí está el tema. El tema es que, sí es cierto, aparece en algún momento el no casarse, pero eso es una consecuencia de que ya antes estaba el no usar del matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que había, por supuesto, sacerdotes que eran casados. Empecemos por el propio San Pedro. Y a nosotros, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos toca? Que hemos dejado mujer, ¿no? Hemos dejado todo. Es decir, ha dejado, pero ojo, ha dejado. Es decir, no continúa. Está casado, pero como si no lo estuviera. Es decir, a fines del siglo XII había un clérigo, aún había todavía clérigos mayores, es decir, sacerdotes y obispos, que se habían casado antes de recibir el orden sagrado. La misma Sagrada Escritura nos muestra que la ordenación de hombres casados era de hecho una cosa normal. San Pablo prescribe a sus discípulos, tanto Tito como Timoteo, que tales candidatos debían haber contraído matrimonio una sola vez, decía. Y como digo, al menos San Pedro sabemos que estaba casado, y quizás lo estuvieran también otros apóstoles, porque el propio Pedro le está diciendo al Maestro, al Señor, nosotros dice, no dice yo, nosotros hemos abandonado todo y te hemos seguido, ¿qué será de nosotros? ¿Y qué le responde Jesús? En verdad os digo que ninguno que haya abandonado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, dejará de recibir mucho más ahora en este tiempo y la vida eterna en el mundo futuro. Entonces, ¿qué se ve? Que habían dejado mujeres, que habían dejado sus esposas para dedicarse al reino, a seguir a Jesús. Aquí está la clave de todo. Es decir, no podían seguir estando casados porque tenían que dedicarse al reino. El corazón no podía estar dividido. Se infiere ya que había continencia de todo uso del matrimonio posteriormente a la ordenación sacerdotal. El celibato del primer milenio, vamos a bien atrás, ¿no? E incluso antes, el del Antiguo Testamento, consistía no tanto en el célibe como que no casado, sino sobre todo en la absoluta continencia en la generación de hijos, incluida la permitida, ¿no? Incluso debida, porque es propia del matrimonio. ¿Por qué digo esto del Antiguo Testamento? Porque me van a decir, no, pero no era así en el Antiguo Testamento. Y muchos se basan en el Antiguo Testamento, los sacerdotes del Antiguo Testamento que eran casados. Lo tenemos a Zacarías con Isabel, que es el padre de Juan el Bautista. Tenemos a tantos otros, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí está la clave. Los casados entraban en turnos a funcionar como sacerdotes. Es decir, aunque eran casados, los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban por turnos. Cuando entraban por turnos, no podían hacer uso del matrimonio. Lo que pasa es que ¿cuál es la diferencia? Que el sacerdote del Nuevo Testamento es un sacerdote a tiempo pleno, siempre. No es que a veces sí, a veces no. Por lo tanto, siempre tiene que celebrar la misa y no puede tener nunca uso, digamos, del matrimonio. De hecho, en todas las primeras leyes escritas sobre el celibato se habla de la prohibición de engendrar hijos después de la ordenación. Es decir, esa obligación debía ser exigida con firmeza. ¿Por qué? Por la gran cantidad de clérigos previamente casados. La prohibición de casarse tenía al inicio una importancia más bien secundaria. ¿Por qué? Porque se admitían todos estos que estaban casados. Después se vio que si además yo me caso y después no puedo tener hijos, y no puedo hacer uso del matrimonio, entonces ¿para qué casarse? Se impone el celibato. Solo pasó a primer plano el celibato cuando la Iglesia comenzó a preferir y luego a imponer candidatos célibes. Y estos eran reclutados casi exclusivamente o del todo
para los aspirantes a las sagradas órdenes. Ya no empezaban a tomar los casados, ¿no? Es decir, el celibato eclesiástico no hay que verlo como celibato en sí, sino con un sentido mucho más amplio como continencia. Por otro lado, hay que aclarar que los candidatos casados podían acceder a las órdenes sagradas y renunciar al uso del matrimonio solamente con el consentimiento de su esposa. ¿Por qué? Porque ella, en virtud del sacramento recibido, poseía un derecho en sí mismo, inalienable al uso del matrimonio contraído y consumado. Y esto es indisoluble. Entonces ahí está. No podían decir, no, bueno, yo elijo ahora ser sacerdote, estoy casado. No, si la mujer no quería, no podía, porque ella tenía ese derecho. Y el matrimonio es indisoluble. Así que este es el tema. Eh, Hubo además ásperas discusiones sobre ese tema, ya viene de lejos, en 1800, por ahí a finales de 1800, ¿eh? Con juristas, canonistas y juristas, ¿no? Que atribuían uno de ellos el origen de la disposición apostólica, apoyándose sobre todo sobre testimonios orientales. Había otro que no, que negaba eso, como siempre pasa, ¿no? Y decía que el celibato se remontaba al siglo IV. Pues bien, en realidad, porque algunos dicen además esto, ¿no? Es una medida disciplinaria y como tal, así como se introdujo, se puede quitar. No es un dogma. No, pero cuidado, porque tiene una tradición apostólica. Viene de los apóstoles, viene del inicio. Entonces, digamos, siempre en el término más grande de continencia. Entonces, si viene desde el inicio, no es que lo puedo dejar. Eh, Así que bueno, eh, el que lo refutaba eh, tomó como bueno, como uno de sus argumentos principales, una narración que era espuria de un monje egipcio. Bueno, no voy a meter en esa porque si no lo vamos a complicar más. Eh, Ahora, eh, hay una parte importante porque dice, bueno, ¿cuándo aparece por escrito? Bueno, que una ley aparezca por escrito no quiere decir que no era antes vigente. La norma jurídica obligatoria primero fue dada oralmente y fue transmitida a través de la costumbre, como ha sido, después se expresó por escrito. Eh, es decir, hubo materias que ya se sabían que eran así. Es una peculiaridad típica del derecho, no es que sea un especialista en derecho, pero en el origen de los ordenamientos jurídicos a partir de esas tradiciones orales y de transmisión de normas que son consuetudinarias, que es la costumbre, ¿no? Acostumbran a hacer esto, solo lentamente son fijadas por escrito. Por ejemplo, los romanos, que son el arquetipo, digamos, el paradigma de lo que es el genio jurídico más perfecto, solamente después de siglos tuvieron la ley escrita de las 12 tablas. Y los pueblos germánicos mucho peor, es decir, lo tenían ya todas como leyes que sabían que eran así y las ponen después de muchos siglos por escrito. Por lo tanto, no se puede decir que no fuera obligatorio la continencia y que la observancia estuviera dejada a la libre voluntad de cada individuo antes de que estaba la ley puesta por escrito. ¿Mm? Entonces, la iglesia, cuando joven iglesia, tenía sus disposiciones, tenía sus obligaciones, transmitidas solo oralmente, tanto más cuanto que durante 3 siglos hubo persecuciones, aunque fueron intermitentes, pero difícilmente podían haber sido fijadas las leyes por escrito. Es decir, quien solo admitiera como disposiciones obligatorias aquellas que se pueden encontrar solamente en leyes escritas, no estaría haciendo justicia a lo que es propio de la historia de estos ordenamientos jurídicos. Ya había una tradición, ya venía desde el comienzo. Repito, cuando Pedro dice que a nosotros, ¿qué nos toca? Que hemos dejado todo por el reino. Es que dejaban todo por el reino.
Es decir, el que era casado ya no era, vivía como si no fuera casado. No sé Exacto. si Sí, sí, un se poco explica sobre perfectamente. No, y sabe, cómo. padre, perdón que lo interrumpa, es bien importante lo que usted menciona porque con esto se caen muchísimas posiciones ambiguas o extrañas que de repente aparecen en este tiempo a raíz de lo que está aconteciendo en el sínodo alemán y aún sino de la sinodalidad, que es parte también de todo este mar de confusiones, las propuestas que de repente aparecen en diferentes países o algo, porque este tipo de posiciones, este tipo de ideas, de pensamiento, de decir, no, esto se puede, es algo que se puede revisar, es algo que se puede quitar, es algo que se puede modificar, es algo que no hay ninguna obligación que diga que el sacerdote no se pueda casar, que no hay ningún esto y lo otro. O sea, yo siento que además del desconocimiento de la persona que lo menciona, un grado de ignorancia en el tema, pues al conocer la historia, al conocer todo esto que nos plantea, nos dice perfectamente que no hay otra posición más que la que ya existe en la iglesia. No se puede jugar con la disciplina que ya existe, eh, antepuesta por nuestro Señor. O sea, ya es desde el tiempo de nuestro Señor, de los discípulos, de los apóstoles. Entonces, Sí, eh, sí, este desarrollo de esta estructura, digamos, que tiene la iglesia, quererlo venir a modificar o a plantear lo que se puede cambiar o que se puede estudiar o que se puede ver la posibilidad de modificarlo después de 2000 años de historia, pues habla de un desconocimiento de su propia fe. exacto. De la historia de la iglesia, de la tradición de la iglesia. Pero claro, como quieren hacer a menos de la tradición de la iglesia, entonces es ignorante y simplista la posición. Porque además de tener en cuenta de la materia disciplinar y por lo tanto jurídica, la continencia, porque hablemos siempre de cómo nace como la continencia, después se ve en la práctica que era mejor no casarse para estar casado, ¿no es cierto? Entonces, la continencia está también ligada a un carisma relacionado con la iglesia, con Cristo. El Señor dice, si no recuerdo mal, creo que es Mateo, San Mateo, el capítulo 19, versículo 12, que algunos nacen eunucos. Bueno, hay distintas versiones, pero digamos, una versión dice, algunos nacen eunucos, otros los hacen eunucos los hombres y otros se hacen a sí mismos eunucos para la gloria de Dios, para el reino. El que pueda entender, entienda, ¿te das cuenta? ¿Eh? Entonces hay un carisma ahí también. Es decir, un don que la iglesia que da, porque si no, no sería posible la incontinencia, si no está la gracia de Dios de por medio. Y Dios no pide cosas imposibles. Claro que hay que luchar, por supuesto, todo es lucha, pero se cuenta con la gracia, como cuando le dice, no sabemos por qué motivo, que se quejaba a San Pablo y dice, te basta mi gracia, ¿no? Y a nosotros nos dice lo mismo, la continencia te basta mi gracia. Claro. Ahora, en todo esto hay un concilio, que es el concilio de Elvira. Elvira es del primer decenio del siglo IV, donde se ven reunidos obispos y sacerdotes de la Iglesia de España en Elvira. Elvira está cerca de Granada. ¿Para qué lo hicieron? Para poner una reglamentación común. Ya existía todo, como digo, ¿no? Era la tradición, pero bueno, dice, bueno, pongámoslo por escritos. Es decir, ya llevan siglos y quieren poner por escritos para poner las cosas bien en orden, ¿no? Eh, entonces, eran justamente las circunscripciones eclesiásticas de España, pertenecientes a la parte occidental del Imperio Romano. Y claro, ya no había persecución en el siglo IV, había habido antes. Durante la persecución de los cristianos se habían constatado abusos en muchas cosas, ¿no? Y daños serios en la observancia de la disciplina. Entonces se reúne este concilio y produce 81 cánones conciliares, emanan, ¿no? Disposiciones referidas a los campos más importantes de la vida eclesiástica, para clarificar y para ver, ¿no? Y hay un canon, que es el canon 33 de ese concilio de Elvira, donde contiene la conocida primera ley sobre el celibato. Por eso uno dice, fue el cuarto siglo. No, no.
venía, pero lo pusieron por escrito. Y figuraba así, bajo este título, sobre los obispos y ministros del altar que deben ser continentes con sus esposas, perdón. Es decir, están de acuerdo en la completa prohibición válida para obispos, sacerdotes y diáconos también, o sea, para todos los clérigos dedicados, todos los que están al servicio del altar, que deben abstenerse de sus mujeres y no engendrar hijos. Quien haya hecho esto debe ser excluido del estado clerical. Lo excluían. Incluso llegaron a excomulgarlos en otras legislaciones. Así que incluso había prohibición de que habitasen con los obispos otras mujeres que no perteneciesen a la familia, sino era la hermana, por ejemplo. Había prohibición. Así que no. Se ve donde era estricto, no se podía. Eh, y eran, claro, lo que se llamaba viri probati. ¿Te acuerdas? Este término apareció, se hizo más popular con el tema del sínodo sobre Amazonía o Amazonia, que te acordarás que sacaron un libro eh, el Papa Benedicto y el cardenal Sara sobre ese tema, para frenar, y lo frenaron de hecho, en lo que se estaba insinuando, que era para la Amazonia, con la excusa de que no había suficientes sacerdotes y qué sé yo, los viri probati, es decir, los hombres casados, probados en seriedad, en responsabilidad, en buen honor, etcétera, etcétera, para ser ordenados como diáconos, bueno, como sacerdotes, ¿no? Como diáconos se podía, ya se puede ahora. O como obispos, es decir, esto ya aparece ahí. Pero aún ahí se permitía, pero obligados, después de haber recibido el orden sagrado, a renunciar completamente al uso del matrimonio, es decir, a la observancia de una perfecta continencia. Eh, Lógicamente, este aporte de Papa Benedicto y de Cardenal Sara ya no fue de mucho del agrado de los que habían elaborado el primer documento, porque en el primer documento era una mezcla de ideas que llevaban, lógicamente llevaban como bandera la teología de la liberación y llevaban muchísimas otras cosas más. Entonces, sí, el tristemente, instrumento en labores ya se veía. Yo eso lo habíamos, en su momento lo había analizado. Entonces se veía ya el peligro, quién estaba detrás y a dónde estaban apuntando. Bueno, eso fue providencial, ¿no? Y causó claro, en algunos mucha, no inquietud, mucha rabia directamente, ¿no? Incluso, bueno, toda una serie de episodios también decían que el Papa Benedicto no, en definitiva, bueno. No. Pero la cuestión es que el hecho es que ya estaba en ese libro, en la defensa del celibato, ¿no? Porque es un carisma, de nuevo, ¿no? Y porque tiene esa tradición, ¿no? Que, repito, comienza como continencia, pero la lógica de los hechos lleva a que al final sea preferido el célibe e incluso sea exigido, ¿no? Eh, Así que la inobservancia del uso del matrimonial, de una obligación tradicional bien conocida, se añade una sanción. O bien se acepta el cumplimiento de esa obligación asumida, o bien se renuncia al estado clerical, lo quitan del estado clerical. Te digo, repito, al comienzo fue así, luego incluso fue excomunión, ¿eh? Allora, ahora digo, esto ya lo había percibido el Pío XI cuando en su encíclica sobre el sacerdocio afirmó que esa ley escrita suponía una praxis precedente. Es decir, había una práctica. La ley aparece, insisto, en el siglo IV, donde ahí se ve que por primera vez lo ven, quizás hay alguna otra que pasó desapercibida también, ¿no? Pero hay una práctica anterior. No aparece en el siglo IV, pero vamos a escuchar eso, lo que están en detrimento, los que quieren cancelar el celibato, que es un don de la iglesia, y lo vamos a ver por qué es un don de la iglesia. Mira, yo he tenido experiencia, yo he estado en un país ortodoxo,
y también donde estaban los greco-católicos, ¿no? O sea, católicos de rito bizantino. Y veías, por ejemplo, que las personas van a confesarse con el sacerdote célibe, no con el casado. ¿Mm? O ves que, eh, qué sé yo, que ellos mismos lo dicen, que es preferible el célibe. No tiene que ocuparse de la familia, se ocupa de su grey, del rebaño que tiene a cargo, no tiene el corazón dividido. Pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, un ejemplo práctico, ¿no? El obispo le dice al casado, bueno, mira, tienes que ahora trasladarte a tal lugar. Y la mujer dice, no, porque allí no hay colegio para los niños, qué sé yo. Estas cosas, pero hay muchas más, yo tengo muchas cosas más. Y además lo Claro, que decía el entonces cardenal Ratzinger, si quitamos el celibato, porque muchos, ¿por qué lo quieren quitar? Porque dicen que eso evitaría, por lo cual es una barbaridad, ¿no? Dice que eso evitaría los abusos sexuales, la pedofilia. No, eso no tiene nada que ver, nada que no, ver. una No es excusa. por ser célibe que... No, 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 eso no. No es porque se tiene que desahogar sexualmente, la libido. No, no, no es por eso. Eso está, hay más casos de pedofilia y todo eso en casados y que dentro de la iglesia misma. Lo que pasa es que en la iglesia es una barbaridad que eso ocurra, ¿no? Eso no se puede Claro, admitir. Pero eso no quiere decir que no, 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 eso no tiene nada que ver. Eh, lo- para nada, es decir, con eso no. Por eso decía el entonces cardenal Ratzinger, dice, si quitamos el celibato, el próximo problema es el divorcio. Estamos dentro de la problemática humana, es decir, si alguien no tiene continencia, eh, porque, bueno, quiebra la ley y no vive la castidad como debe vivirla, no quiere decir que si se casa eso lo va a solucionar, porque el próximo problema será la relación con la mujer y los problemas que existen, ¿no? Y el próximo, por eso será el divorcio, ¿no? No se arreglan las cosas así. así es. Yo Así creo, padre, que, perdón que le interrumpa, yo sí, creo que hay diferentes tipos de excusas, porque se ha escuchado de esto también, de que lo que menciona que puede ser una solución para el tema de la pedofilia, de los abusos sexuales, también toman como excusa el hecho de que si la iglesia ortodoxa que tiene sucesión apostólica puede hacerlo, ¿por qué no nosotros? Entonces, siempre hay una excusa, siempre hay buscar un pero, buscar algo para tratar de, porque eso es lo que últimamente se ha mencionado decir de que pues yo conozco a los de la iglesia ortodoxa y ellos están felizmente casados y no hay ningún problema y les va bien y esto y lo otro, entonces no veo por qué razón hay un impedimento para que los católicos no podamos estar, los sacerdotes no podamos estar casados. Entonces siempre es en tratar de buscarle, no sé, cualquier otra forma, cualquier otra excusa para quitar el celibato. Y todo está claro desde el inicio, desde la historia, desde todo lo que hemos venido, lo que nos ha venido explicando, está claro, pero pareciera como que, no sé si quizás cuando se formaron en seminario algunos sacerdotes no sé si no, o no pusieron atención o no se acuerdan o no. No sé, la parte de la historia es algo básico al inicio. Entonces, no se puede fingir demencia en este punto. Entonces, realmente no sé qué será lo que les motiva realmente a querer romper con una disciplina de la iglesia. mira, yo no sé porque cada caso es diferente, pero sí, en términos generales, estamos viviendo en medio de una gran apostasía. Entonces la apostasía se manifiesta también en esto, por supuesto que tiene que manifestarse en esto, porque el ataque es sobre, bueno, los ataques fundamentales en este momento, y esto que verlo en un sentido, una visión sobrenatural, están dados. El enemigo, Satanás, ¿qué está atacando? Está atacando la santidad de vida, está atacando la sacralidad de la vida, está atacando las familias, está atacando la vida, ¿no? Y está atacando el sacerdocio y está atacando la Eucaristía. Son los puntos los fundamentales, ¿no?
Entonces ahí hay que deshacer, deconstruir, para llamar como lo de la escuela de Frankfurt, la deconstrucción de la familia, deconstruir el celibato, el sacerdocio, es decir, hacerlo añicos, ¿no? Destruirlo. Y destruyendo el celibato porque es un don grande de la iglesia latina, ¿no? Como repito, es un carisma. Y esta noción, esta conciencia de la tradición del celibato, no solo se dio en la iglesia latina, digamos, sino también en los concilios africanos. Estamos africanos, también que estaban imbuidos era dentro de lo latino, ¿no? Pero del norte de África. Porque después de esa importante ley de Elvira, del concilio de Elvira, hay otra más importante aún. Se trata de una declaración vinculante formulada en el Segundo Concilio Africano, estamos hablando del de Cartago, ¿no? Del año 390, y que fue repetida en posteriores concilios, que será incluida incluso en el Código de los Cánones de la Iglesia Africana, y formalizado en el concilio del año 419, pero ya viene del 390, ¿no? Y era la castidad de levitas y sacerdotes debe ser custodiada, decía. Debe ser custodiada. Deben ser instruidos en un modo más completo sobre el cumplimiento, decían. Y decía uno de los obispos, conviene que los sagrados obispos, que los sacerdotes de Dios y los levitas, que serían los diáconos, o sea, todos aquellos que sirven en los divinos sacramentos, sean continentes por completo, para que puedan obtener sin dificultad lo que piden al Señor. Fíjate la causa que está dando. La castidad hace que la oración tenga mayor alcance, se eleve más. Que sean continentes por completo, decía, para que puedan sacerdotes, obispos, obtener sin dificultad lo que piden al Señor. A fin de que nosotros también, decía, custodiemos lo que han enseñado los apóstoles y han conservado una antigua usanza. Está hablando de una tradición apostólica. ¿Mm? Así Eh, es, justamente, pues y pareciera, padre, que los verdaderos infiltrados, porque cuando se habla de infiltrados en la iglesia, los verdaderos infiltrados pueden llegar a ser quizás estas personas que conociendo todo esto, conociendo realmente todo lo que implica que un sacerdote mantenga su celibato en cuanto a la oración, en cuanto a la gracia, en cuanto a el discernimiento del Espíritu Santo, ellos buscan quizás romperlo para que el sacerdote pierda toda la gracia, que el sacerdote pierda esa conexión con nuestro Señor. Entonces, esos quizás serían los verdaderos infiltrados que están trabajando para el enemigo y buscar el rompimiento de esa gracia sacerdotal. conociendo o desconociendo. ¿Mm? Puede ser conociendo y que les importe tres pitos y hacer tabla rasa y hacer una nueva iglesia, que es lo que quieren. O bien desconociendo. No me importa, lo desconozco y adelante con esto. Eh, Relativismo famoso del tiempo. sí, esto es lo que necesita este mundo de hoy, ¿no? Es decir, adaptar la iglesia al mundo. Imagínate qué locura, ¿no? Pero eso también nos ha llevado al diálogo en detrimento del anuncio. Se ha cambiado el anuncio por el diálogo, pero el diálogo que al final, ¿qué diálogo es? Un diálogo de compromiso. Porque si en el diálogo yo voy a presentar a Jesucristo como el único Salvador y a todas mis verdades, ya está, pero si yo voy a dejar todo a un costado por el bien del diálogo por sí mismo, estoy apostatando en el fondo, ¿no? Yes. Ese es el tema. Y bueno, padre, para ir concluyendo, Sí. yo sé que esto es un tema muy, muy propio del sacerdocio, pero ¿podremos hacer algo los laicos realmente? Yo a veces me pongo a pensar si realmente la voz del laico se escucha de verdad, si es algo serio, lo del sínodo de la sinodalidad en el sentido de la escucha a los feligreses, porque he visto casos en España, más que todo, que lo han denunciado muchísimos sacerdotes, de propuestas dentro del sínodo que dicen, no, no, esto es más de lo mismo, no, esto es lo mismo, esto ya lo hacemos, esto aquí ya, no, veamos algo innovador.
de pronto traen la idea de diaconisas, sacerdotisas, sacerdotes ecologistas, que esto, lo otro, que aquí, allá. No, no, eso está bien, porque no lo teníamos, entonces hay que aportarlo, hay que darle. Entonces, a la larga a mí me cuesta creer el proceso de la sinodalidad y de que realmente uno tenga una voz, pero ¿cree usted que realmente de alguna forma la feligresía podría darle fuerza a los sacerdotes a través del sino de la sinodalidad para que el celibato se siga preservando en la iglesia, al decir, al apoyarlo nosotros el celibato y al decir que es algo necesario para los sacerdotes? Yo creo que sí. No, es cierto que se escucha a aquel que se quiere escuchar y al otro no se lo escucha. Si yo digo, bueno, hablen todos, pero después a este lo hago callar, al otro también, y escucho al que quiero escuchar, en definitiva está dirigida, ¿no?, la opinión. Pero acá además no es opinión, no se puede poner a plebiscito lo que es tradición de la iglesia y tradición apostólica. No es una simple, como decíamos al comienzo, disciplina que se puede cambiar. Está enraizada, es parte de un carisma y está en la palabra misma del Señor. ¿Eh? Algunos se hacen eunucos, digamos, para la gloria de Dios. Entonces, hay un llamado a esa castidad. Eh, es, es, eh, digamos, eh, ya se vio en los concilios de Cartago, ¿no? Esta iglesia africana que estaba diciendo, eh, eh, y gran parte en ese momento del clero estaba casado antes de la ordenación, pero todos, absolutamente todos ellos debían vivir en continencia después. Ahora, ¿qué pasó? La iglesia de Oriente ahí fue infiel a lo que era el comienzo, no cumplieron, pero... todo esto es puesto en relación con una enseñanza de los apóstoles, con una observancia practicada siempre desde la antigüedad. ¿Eh? Entonces, ¿qué pueden hacer los fieles laicos? Apoyar esto, es decir, apoyar la tradición de la iglesia, no permitir que se rompa esto, porque sería, bueno, de nuevo, es sismático en el fondo, ¿no? Es sismático, porque si yo estoy rompiendo con la tradición de la iglesia, estoy rompiendo con la iglesia. La tradición, la sagrada tradición de la iglesia, es parte de la iglesia, ¿eh? De la riqueza de la iglesia. Y yo no la puedo romper así porque sí. ¿Eh? Así Hay es. una conciencia, debe haber en la tradición, basada en que nadie pone en duda, y lo vemos por los documentos, ¿eh? Una tradición común de la Iglesia Universal. Así es, padre, y no se puede negar, aunque muchos quieran tratar de ocultar la tradición, de destruir la tradición, de modificar la tradición, no se puede hacer. Y es No, algo que tenemos que defender a capa y espada, más en este tiempo que es tan difícil, que es ataque tras ataque pues no debemos de bajar la guardia en ningún sentido. no, exacto. Por eso, fíjate, por ejemplo, un padre de la iglesia que a mí me fascina, San Ireneo de León, ¿no? Que había sido discípulo de San Policarpo, y San Policarpo estaba relacionado por lo tanto, con la tradición juánica de San Juan, porque era discípulo de Policarpo, bueno, había estado con San Juan. Y él fue obispo de León, ya en el siglo segundo estamos, ¿no? Eh, la principal obra de él es contra las herejías, ¿eh? Donde afirma que la tradición apostólica se conservaba en la Iglesia de Roma, fundada por los apóstoles Pedro y Pablo. Por lo tanto, todas las demás iglesias deben convenir con ella, ¿eh? Podemos decir que eso vale también para la tradición sobre la continencia de los eclesiásticos. La iglesia de Roma era así, ya hablaba de esa continencia, ¿eh? de ese, de ese, de ese, de ese celibato incipiente, para decirlo de alguna forma. Y después hay testimonios explícitos de papas antiguos, ¿no? El Ciricio Inocencio I, que era predecesor del Papa Dámaso, ¿no?
donde el obispo de Tarragona le ponía varias cuestiones y, y Ciricio da respuesta. Y la obligación, una de las preguntas, la obligación de los clérigos mayores a la continencia, el Papa responde en una carta del año 385, diciendo que aquellos sacerdotes y diáconos que después de la ordenación engendran hijos, obran en contra de una ley irrenunciable que obliga a los clérigos mayores desde el inicio de la Iglesia. Esto es lo que está diciendo el Papa, desde el inicio de la Iglesia. ¿eh? Por eso, cuando dice la apelación al hecho de que en el Antiguo Testamento los sacerdotes y levitas podían usar del matrimonio, fuera del tiempo de su servicio en el templo, es refutado, como decía antes, por el Nuevo Testamento, en el que los clérigos mayores deben prestar sagrado servicio todos los días. Por lo tanto, desde el día de su ordenación deben vivir continuamente la continencia. Así que no hay nuevo, no hay No, no hay por dónde más que... perder. No, exactamente. Así es. Aquí podemos observar simplemente otra treta, otro intento del enemigo para tratar de boicotear la gracia sacerdotal de sacerdotes fieles Claro, a la sana doctrina, fieles claro. a la tradición de la iglesia, pues se mantienen firmes a través de la oración, a través de esta gracia, y es el demonio que trata de tentar y de romperla. Sí, porque sabe dónde, es que apunta muy bien, Eh, sabe a dónde apuntar. Así es, padre. Bueno, padre, vamos cerrando el Sí. tema. Entonces, no sé si quería dar algunas palabras finales o algo de último sobre el tema, alguna conclusión o algo antes de terminar. No, simplemente que tenemos que resistir, como en todo, ¿no? Estamos bajo continuo ataque y hay que resistir. Así No es, hay, esto ya te digo, está más que certificado, hay que ver simplemente todo lo que dijeron papas, incluso papas como León Magno, como Gregorio Magno, Eh, eh, donde se deduce que en la iglesia de Occidente, en Europa, en las regiones de África también, que pertenecían al patriarcado de Roma, la unidad de la fe era y permanecía siempre viva, junto con la unidad también de la disciplina. ¿eh? ¿Y la disciplina cuál era? Era esa, de la continencia, etcétera, ¿no? Así que eh, esto está, mira, por donde lo busques, lo vas a ver que está reiterado no solo en Occidente, sino también en Oriente. San Jerónimo también trata estos temas, San Agustín, por supuesto. así es. Basta Así volver que, a la tradición, basta volver a los documentos, a la historia de la y a los iglesia. padres de la iglesia, a todos los documentos, ¿no? Eh, por eso, ya te digo, esta fue la evolución que tuvo la iglesia y donde llegó finalmente al, al celibato. A ponerse en papel, digamos, a ponerlo Sí, por escrito. exacto, por escrito, pero no es antes del siglo IV ya estaba todo esto, venía de una fuerte tradición, Así venía es, de una obligación desde hacía muchísimos siglos, porque una de las cosas, dicen también, ¿no? Que fue introducido solo a partir del Concilio Lateranense II, ¿no? Pero ahí solo lo que hizo en el Concilio Lateranense se declaró inválido lo que siempre había sido ya estado prohibido. ¿eh? Eh, ¿Se entiende? Es decir, el segundo concilio lateranense del año 1139, donde dice que los matrimonios contraídos por clérigos mayores, como también los de personas consagradas mediante votos de vida religiosa, no eran solo ilícitos, sino inválidos. Inválidos. Si una vez ordenado, era inválido. Entonces, esto dio lugar a un malentendido que incluso hasta el día de hoy se esgrime, que el celibato eclesiástico fue introducido solo a partir del Concilio Lateranense II. Esto me estaba olvidando, por eso, gracias a que me decís de decir algo más, porque vas a escuchar esto.
pero en realidad ahí solo se declaró inválido lo que estaba siempre prohibido. Exacto. Esta nueva sanción lo que hacía confirmaba una obligación que ya existía desde hace muchos siglos. Por eso digo, basta mirar todo lo anterior para darse cuenta, ¿no? Así es. Y ese es el gran problema. Hoy en día no se busca ya los documentos, no se busca la historia, Porque no entonces busca la importa. doctrina. ¿Sabes por qué? Porque no importa. No importa la historia, no importa la tradición, no importa nada. Importa esta idea que tienen de una nueva iglesia que obviamente será la antiiglesia, ¿no? Claro, así es. Bueno, padre, muchísimas. Y otra Dígame, cosa dígame. también que quería decir, ¿no? Que también los movimientos, todos los movimientos heréticos, cismáticos, eh, siempre han atacado también el celibato, ¿te das cuenta? Hablemos, por ejemplo, del siglo XVI. Los luteranos, los calvinistas, los que siguieron a Zwinglio, los anglicanos mismos, renuncian inmediatamente al celibato. Qué coincidencia, ¿no? Exacto, ¿Te das cuenta? Y el Concilio de Trento reafirma la disciplina de la Iglesia. así es. Así es, podemos ver dónde está la obra del demonio, en el Exacto, desorden, en la indisciplina, en la rebeldía, en el non serviam, y así se puede identificar, tanto exacto, los que están fuera como los que están desde adentro tratando de boicotear. exacto, exacto. Mira, fíjate, los padres del Concilio de Trento no solo renuevan, perdón, ya me estoy quedando sin voz, porque todo el día estoy hablando. No se preocupe. Sí, no solo renuevan todas las obligaciones con respecto a la continencia, etcétera, ¿no? A la castidad, sino que además rehúsan declarar la ley del celibato de la Iglesia Latina como una ley puramente eclesiástica. ¿Eh? No era una ley simplemente eclesiástica, ¿entiendes? Es decir, no era que la Iglesia se le había ocurrido y hizo esta ley, no, tiene una tradición apostólica. Lo mismo que habían negado también incluir a la Virgen bajo la ley universal del pecado original. Así es, así es. Así que bueno, eh, incluso otra cosa que hay que decir, que la decisión más radical del Concilio de Trento para la salvaguarda del celibato eclesiástico fue la fundación de seminarios. Los seminarios aparecen a partir del Concilio de Trento para la educación de los sacerdotes, ¿eh? Y que fue impuesta a todas las diócesis. Y, y fue providencial, porque ahí entonces fueron los candidatos célibes, ¿eh? Para los grados superiores del ministerio, de la orden sagrada. Y ahí se fue prescindiendo de los hombres casados, totalmente. ¿Eh? Por Así es. eso, por todo lado lo vemos, ¿no? Y Sí, fíjate también otra cosa, cómo es obra del demonio. La revolución, la revolución francesa, eh, también hubo, les obligaban debían de renunciar, decir, o renunciar al matrimonio civil, es decir, a aceptar el ser casados. Entonces, cuando eh, deciden eh, recibir a los que habían abjurado, a los que habían apostatado, ¿eh? Tenían que o renunciar al matrimonio civil que estaba inválidamente contraído, o bien buscar la sanción de invalidez en la propia iglesia. ¿Eh? Y cuando renunciaban a ese matrimonio que inválidamente contraído bajo la ley eclesiástica, ¿no? Habían dejado, se habían casado, pero eso no podían. Entonces, si ellos renunciaban, eran readmitidos. ¿Mm? Y si no, quedaban excluidos para siempre del ministerio, ¿no? Así que bueno, tenemos mucho para ver. sí, tenemos muchísimas formas de comprobar que a través de la historia, simple y sencillamente, estas son
otra excusa más para romper una gracia. Y bueno, Sí, Padre, muchísimas gracias por habernos aportado tanto material, tanto conocimiento sobre el tema, que creo que esto le va a ayudar muchísimo a nuestros hermanos para poder defender esta postura, que es parte es parte de nuestra tradición de la iglesia, es parte de la doctrina traída desde el tiempo de los apóstoles y que ahora ya van a comenzar a despejar esas dudas y a descartar todas estas excusas o no sé, o formas de pensamiento que tratan de confundir o tratan de distorsionar o de volver un poquito más ambigua la situación, pero a la luz del Espíritu Santo siempre va a prevalecer la verdad. No se nos olvide a sí, través del sí, resto del sí. rosario y de apoyarnos de Nuestra Señora también. Ella nunca nos va a abandonar. Es la que ilumina en todo esto. Por eso, mira, el sacerdocio de la Iglesia Católica es ante todo un misterio y está dentro del misterio de la Iglesia. Entonces, eh, todo lo que está en relación a él, especialmente el problema actual, grave del celibato, no puede ser considerado resuelto con argumentos, con razones puramente antropológicas, psicológicas, sociológicas, que en general son profanas, son terrenas. Esto es algo, es serio, estamos entrando en el plano de lo sacro. No se puede resolver con puras disposiciones disciplinares, ¿eh? Por la Así es, naturaleza, por la identidad del sacerdocio. exacto. Así que bueno, espero con esto haber, no sé, en lo pequeño contribuido, ¿no? Esperemos No, que nos ha ayudado muchísimo, tanto a mi persona como me imagino a los hermanos que están viendo este programa, para poder esclarecer todo esto. Padre, muchas gracias por su tiempo. muchas gracias a ti. Y yo sé que ya tiene que ir a descansar. Acá estamos de día, él está Todavía no, me toca la adoración, no, no. muy bien. No puede irse sin pasar el último momento con nuestro Señor. Y ya nos No, hace seguro. falta el clima por ahí. Acá nos estamos asando de calor en El Salvador y ya, no, ya Ah, sí. necesitamos. Sí, está haciendo mucho calor por acá. Necesitamos ir a refrescarnos un poquito con el frío de allá donde está usted. Donde yo estoy dicen que mañana va a nevar. Bueno, mándenos un poquito de brisa por acá. Sí. Bueno, Padre. Bueno, Muchas gracias. ¿Será que podemos despedirnos con una bendición? claro que sí, claro que sí. Invoco a María Santísima, su protección, su intercesión junto a San José. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Felices Pascuas, queridos hermanos. Muchas gracias, Padre. Esperamos verlo muy pronto por acá otra vez. Muy bien, muchas gracias. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Nos vemos a Viva. la próxima.